Bueno, para que dos polígonos sean semejantes, debe cumplir ciertas condiciones. Y pues en esta unidad vamos a estudiar semejanza de polígonos en sí y nos vamos a enfocar en la semejanza de triángulos, que cumple bastantes propiedades interesantes. Así que prestemos mucha atención. Y bueno, por esa misma razón, voy a colocar dos triángulos para estudiar la semejanza de los polígonos, ¿verdad? En general, recuerden que un polígono es una figura plana en la cual todos sus segmentos están unidos. Y esos puntos donde se unen los segmentos se llaman vértices. Por ejemplo, aquí el vértice A está delimitado por, perdón, el triángulo que estoy señalando está delimitado por el vértice A, B y C. El siguiente triángulo está determinado por los vértices D, E y F y su lectura, su lectura es de esa forma. Es de orden alfabético. Bueno, veamos. Una de las condiciones para que dos polígonos sean semejantes es que los ángulos en ambos polígonos, si son semejantes los polígonos, es que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Es decir, ¿verdad? Si yo hablo de dos polígonos que son semejantes, por ejemplo, si estoy hablando de triángulos, obviamente voy a comparar dos triángulos. Entonces tiene que haber una relación de semejanza en la cual sus ángulos sean iguales. Esa es la semejanza de triángulos. Sus dimensiones sus dimensiones pueden ser diferentes, pero tienen la misma, exactamente la misma forma. Y para que tengan la misma forma, pues sus ángulos tienen que ser de igual dimensión. Por esa razón, si este ángulo de acá le llamamos X, también este ángulo de acá tiene que ser X para que ambos triángulos sean semejantes. Si este ángulo de acá le llamamos Y o le asignamos el valor de Y, una variable, también este otro ángulo tiene que asignársele el valor de Y. Y aparte de eso se cumple otra cosa. Si dos polígonos son semejantes, significa que, y por eso estoy estudiando esta parte de los triángulos, ¿verdad? Vamos a referirnos a los triángulos. Hay otra cosa que se debe cumplir. Por ejemplo, si el segmento BC tuviera el valor de A, si el segmento AB tuviera el valor de C, si el segmento AC tuviera el valor de B minúscula, y de igual forma, ¿verdad? El segmento EF tuviera el valor de D minúscula, el segmento de EF minúscula y el segmento de FE minúscula. Ok. La primera condición que hemos definido es que para que dos polígonos sean semejantes, sus ángulos tienen que tener la misma dimensión y hay un término que se utiliza para decir que son iguales. Técnico, se dice que son congruentes. Los ángulos que corresponden a igual medida en un polígono son ángulos congruentes. No son iguales porque en el espacio están representando aberturas diferentes. Diferente espacio, ¿verdad? No, la abertura tiene la misma dimensión, pero las aberturas están en diferentes espacios. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes ven la pared de su casa, ambas paredes, vean dos paredes en su casa. Esas paredes están formadas por ángulos de 90 grados en la superficie, aunque los ángulos sean de igual dimensión, pero son diferentes porque están en posiciones diferentes. Entonces estos ángulos se llaman congruentes. Para referirnos que son iguales, se dice que son congruentes, porque representan espacios o aberturas representan aberturas en diferentes espacios, ¿ya? Y pues vean que la pared de su casa o las paredes de su casa son polígonos, ¿verdad? Cuadriláteros en este caso. Alguna puede ser pentagonal. He visto una casa que tiene forma de pentágono, ¿verdad? Interesante. Ahora, una vez definido eso, ¿verdad? Pasamos a la siguiente condición. ¿Cuál es la primera condición? Dijimos que dos polígonos, en este caso estos dos triángulos, si son semejantes, significa que sus tres ángulos tienen la misma dimensión y eso significa que son congruentes.
¿ok? Entonces vamos, lo escribiré. La primera condición es que los ángulos sean congruentes. Y ya sabemos que cuando me refiero a la palabra congruente significa que van a ser de igual dimensión. ¿De acuerdo? Vaya, la segunda condición. La segunda condición es que tienen que tienen que guardar otra relación. Y la segunda es que los segmentos tienen que tener la misma razón. ¿Y qué es una razón? Ya sabemos que es una relación a través de la división. Tienen que tener la misma razón. A eso se llama razón de semejanza. Pero hay algo bastante interesante que tienen que saber. Vaya, los segmentos que tienen que tener la misma razón tienen que ser los segmentos correspondientes a los mismos ángulos. Por ejemplo, el segmento BC tengo que hacerlo en razón de, vea que el segmento BC está opuesto al ángulo X. Entonces, para que guarde una relación o una razón, tengo que hacerlo con el segmento EF. Con el segmento EF va a tener una razón igual a R. Si hago la razón con el segmento AB, ¿sí? El segmento AB entre el segmento DE. ¿Por qué? Porque el segmento AB está enfrente del ángulo del ángulo Y. Ángulo Y. Entonces, la razón que se va a formar, ¿sí? Tiene que ser con los lados correspondientes a los ángulos de igual dimensión. Entonces, AB lo voy a relacionar y voy a hacer la razón con DE. ¿Y qué va a ocurrir? Que al hacer esta razón, la razón que vamos a obtener siempre va a ser la misma, va a ser R. R, ¿ya? Y luego si relacionamos a AC, ¿sí? Lo vamos a relacionar a AC. Veamos que está opuesto al ángulo de 90. Lo vamos a relacionar, aquí también está un ángulo de 90. Lo vamos a relacionar con el segmento DF, ¿sí? Y la razón siempre va a ser R. ¿Qué significa entonces? De que si yo relaciono a AB entre DE, esta razón va a ser igual a BC entre EF y va a ser igual a AC entre DF. Y va a ser, todo esto va a estar igualado a una misma razón R, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le quisieran dar valores a esos segmentos, los valores que ahí tiene, sería 3 y 4. Por ejemplo, si acá tiene el valor de 3, aquí tiene el valor de 4, este valor de acá es 5, ¿sí? Yo lo calculé por teorema de Pitágoras, que vamos a hacerlo más adelante. Vaya, si este valor es 4, ¿sí? Este valor de acá va a ser 4, ¿verdad? Y este valor de acá va a ser 2, 4, 5. Veamos, 25 más 16. Sería 30
Vamos, sería 41. Bueno, acá, este lado de acá no está tan sencillo de encontrarlo. Más adelante lo vamos a encontrar, pero bien, si relacionamos los segmentos, ¿sí? Dándole esos valores, observen lo que ocurre. Si yo hago la razón 3 a 4, aquí sería raíz de, bueno, ya lo estudiamos en las raíces, pero aquí sería raíz de 41. ¿Sí? Si lo relaciono, ¿verdad? 3 con 4. Ojo, si comienzo de este triángulo, 3 en razón de 4. Veamos, esa es la primera razón. Luego 4 en razón de 5. Y luego, pues, 5 en razón de raíz de 41. Observen que si yo veo esas razones no son iguales. Entonces yo no puedo estar dando valores a los triángulos solo por darle valores, sino que tengo que ver que cumpla una relación, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por ejemplo, si yo en lugar de darle 3 acá, ¿verdad? Aquí 3, ¿verdad? Aquí le hubiera dado el valor de 6, ¿sí? Y aquí como le di 4, aquí le hubiera dado el valor de 8, ¿sí? Y aquí como le di el valor de 5, acá le hubiera dado el valor de 10, sí se hubiera cumplido una relación de semejanza, una razón de semejanza que se llama R y hubiera sido una razón de 2, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que vean, que no es, o sea, no voy a dar valores cualesquiera, y esa es una técnica que vamos a utilizar para encontrar valores desconocidos de los triángulos a través de semejanza de triángulo. Y eso es lo que viene en este ejemplo que tenemos acá, que es un ejemplo que ustedes ya tienen en el libro. Si ven el ejemplo 140, en la página 148, es el ejemplo 14, que yo lo coloco aquí como ejemplo 1. Vaya, observen. Dice, encontremos los valores h y k de tal forma que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF. Esos triángulos tienen que ser semejantes. Vaya. En el segmento AB tiene dimensión 10. El segmento DE tiene dimensión H. El segmento BC tiene dimensión 12 pulgadas, dice ahí, ¿verdad? El segmento AC tiene dimensión 12x más 8. Y el segmento DF tiene dimensión 15 pulgadas. Solo 15, dejémoslo. Y el segmento EF tiene dimensión 18. Ahora, una de las primeras relaciones que tenemos que hacer es que, bueno, aquí no tenemos los ángulos, pero como ya sabemos que se tienen que cumplir dos cosas, de que los ángulos sean congruentes, pero los ángulos no los conocemos. Entonces lo que se tiene que cumplir que los segmentos tienen que tener la misma razón, la misma razón. Y solo tenemos que ver de que los triángulos están ubicados en la misma posición. Entonces, lo primero que debemos de hacer, ¿a quién podemos relacionar? Veamos que si relaciono al segmento AB con el DED, pues no voy a sacar nada. Si relaciono a AC con F, no voy a sacar nada en este momento. Entonces voy a relacionar los segmentos BC, ¿sí? En razón de F. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de BC? El valor de BC es 12 en razón de F, que es 15. Ok, para encontrar la razón, tengo que simplificar. Entonces la tercera de 12 es 4 y la tercera de 15 es 5.
¿Qué significa esto? Que todos los segmentos que relacionemos, relacionamos BC, significa que la razón que tiene que haber entre el segmento AB y el segmento DE también tiene que ser de 4/5, ¿sí? Tiene que tener la misma razón. Y si relacionamos el segmento, perdón, aquí era AB, ¿verdad? Aquí es AB. Relacionamos AB con DE. Ahora vamos a relacionar AAC, ¿sí? Que está de esta forma con EF. Y también tiene que cumplir con tener la misma razón de semejanza, que va a ser 4/5. ¿Sí? De acuerdo. Vaya, observemos algo. Bueno, ¿qué valor tiene AB? AB tiene el valor de 10. 10 en razón de ¿quién? De H, porque el segmento DE tiene una dimensión de, le hemos asignado la variable H, tiene que ser igual a 4/5. Ya vamos a conocer, porque nos están pidiendo, en el problema que nos pide, encontrar los valores de H y K. K es este valor que está acá. Este valor de acá es K. ¿Sí? Ok. Ahora ya simplemente debo de hacer un despeje. Como se está dividiendo, lo transponemos, pasa a multiplicar, entonces tendríamos que 5 por 10 va a ser igual a 4 por H, que sería 4H. Bueno, 5 por 10 es 50, ¿verdad? Sí. Y en este caso me quedaría igual a el H, 4H. Ahora, 4 está multiplicando. Lo transponemos y me quedaría 50 entre 4. Significa que H es 50/4. Y lo podemos dejar en decimal si ustedes gustan, porque este es un decimal entero. Sería 50/4, que sería igual a 12.5. Si ustedes gustan, lo podemos dejar en un decimal. H es igual a 12.5. ¿De acuerdo? Entonces significa que H tiene un valor de 12.5 o lo pueden dejar en fracción. Pero en este caso lo podemos convertir a decimal porque no, ese me va a dar un decimal que no es periódico, ¿verdad? Que no se va a ir al infinito. Entonces, por eso por ejemplo, 0.3333 sí es mejor fraccionario, que es un tercio. De acuerdo. Ahora, bueno, ya no me cabe acá. Tengo que pasar a la otra página. Tenemos de que AC entre EF. Se lo voy a enfocar en el libro para que lo vean. AC entre EF. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que AC entre EF guardan una relación y una razón que es 4/5. Pero AC tiene un valor de 2x más 8. Entonces sustituyo ese valor. AC va a ser igual a 2x más 8. ¿De acuerdo? Entre EF, que es 18. EF es 18. Entre 18. Y esto lo vamos a igualar
a la razón de semejanza. Que, bueno, la razón que hemos dicho que tienen que tener, ¿verdad? Que es 4/5 a partir de los valores que ya conocimos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos? Como 5 está dividiendo, lo transponemos a multiplicar acá. Y como 18 está dividiendo, lo transponemos a multiplicar, pero en el otro miembro. Entonces, ¿qué me resultaría? 5 va a multiplicar a 2x más 8. Y esto va a ser igual a 18 que me va a multiplicar a 4. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, luego, ¿qué debemos de hacer? Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Y tendríamos que 5 por 2 es 10x y 5 por 8 más 40 igual a 72, ¿verdad? ¿De acuerdo? Luego, pues 10x más 40 igual a 72. Yo necesito el valor de x. Necesito despejar x, entonces 10x va a ser igual a 72 y 40 está sumando, pasa a restar, menos 40. Entonces me quedaría de que 10x es igual a 72 menos 40 es 32. Entonces x me va a resultar, como 10 está multiplicando, lo trasladamos a dividir y me va a resultar que x va a ser igual a 32 sobre 10. Y luego pues simplifico, ¿verdad? Tiene mitad que es 16 y mitad que es 5. Entonces me quedaría 16 quintos. Y 16 quintos pues es exactamente 3.2. X es igual a 3.2. En el libro hacen algo que no es correcto. Ellos sustituyen el valor de K en lugar de X. Ahí hay una confusión. De acá debería de ser 2x más 8. ¿De acuerdo? Entonces me resultaría, y bueno, he encontrado el valor de X, ¿verdad? Pero yo tengo que aquel segmento, supongamos que sea K igual a, se recuerdan cuando hacíamos el cambio de variable, ¿verdad? Sea K igual a 2x más 8. Entonces, como X ya vale 3.2, ¿qué valor va a tomar K? K va a ser igual a 2 por el valor de X, que es 3.2 más 8. Entonces, sigo, ¿verdad? K va a ser igual a 2 por 3.2 sería 6.2 más 8. Entonces, K resulta que es 6.2 más 8, 14.2 pulgadas, ¿verdad? ¿Qué significa eso entonces? Significa que este segmento de acá que le llamamos K, ¿sí? Este que le llamamos K, ¿sí? Tiene un valor de 14.2. Y al hacer las relaciones de semejanza, pues si hago esas razones me va a dar que va a ser 4/3. Háganlo en la calculadora, si ustedes gustan. Por ejemplo, si relacionan 14.2, ¿verdad? 14.2 y lo convierten a fracción. 14.2 entre 18, ¿sí? Tiene que darles la razón de semejanza, que es 4/5.
Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente contenido, que no lo tengo acá, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar siempre. ¿De acuerdo? Ok. Entonces pasamos a las homotecias. Creo que solo deben de hacer el dibujo del triángulo y luego hacer las proyecciones y ya obtendrían la otra figura. No sé si les daría problemas en eso. Revisen la página 150 del libro de texto. ¿Sí? Solo tienen que ver que la distancia de cada vértice al otro polígono que van a formar sea la misma. Lo pueden hacer con un compás. Y pues no, eso ya no les va a dar ningún inconveniente. Pasemos a la otra parte que ¿alguien va a participar? Ajá, sí, sí, ajá, exacto. Si gusta lo hacemos. Si quiere un ejemplo parecido, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Vaya, está bien. Solo me permiten un momento. Ok, tenemos este triángulo de acá, ¿sí? Tenemos ese triángulo de ahí. Entonces colocamos un punto, pero ese punto deben de colocarlo en función de cuánto, por ejemplo, en ese te pedían, ¿verdad? Que fuera el doble. Bueno, imagínate que en este caso démosle, el punto tiene que estar a, ¿qué? 3 centímetros, digamos que sea, en este caso vamos a hacer el triple. Entonces el punto lo vamos a poner a 3 centímetros del primer vértice, que está acá, ¿sí? Vean, 1, 1, 2, 3. Entonces el punto lo vamos a colocar exactamente por acá, ¿sí? Tiene que estar a una dimensión de 3 unidades, por ejemplo, 3 centímetros, ¿sí? Lo coloco acá, ¿ya? Ok. Y a partir de ahí comienzo a hacer trazos, ¿sí? A cada uno de los vértices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Sí? Comienzo a hacer trazo, ¿ya? Luego, los trazos tienen que pasar exactamente por los vértices, ¿sí? Y luego comienzo a hacer el otro trazo. Hoy no tengo equipo técnico, así que me está costando un poco más. ¿Ok? Y luego hago este otro trazo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego, lo que tenés que, ustedes, ¿verdad? Con las dos manos les saldrá súper bien. Sí, veamos si lo puedo hacer. Ok, observan el punto, pero es que se me mueve.
Sí, de acuerdo. Y luego, como si se fijaron, yo di 3 centímetros, ¿verdad? A partir del vértice. Entonces ustedes se van a colocar en cada uno de los vértices. En el caso de que, en este caso les pide el doble, entonces le van a dar 2 centímetros. A partir de cada vértice, ustedes van a, en el caso que es el doble, 2 centímetros, pero yo estoy haciendo uno del triple. Miden 3 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Medimos 3 centímetros hacia adelante. Y exactamente cae por acá, ¿verdad? ¿Sí? Luego nos ubicamos en este otro vértice y damos 3 centímetros, ¿sí? Acá, ¿verdad? Cae por acá, ¿sí? 3 centímetros. Y luego nos ubicamos en este otro vértice y damos 3 centímetros, ¿sí? Por acá. Entonces luego bueno, los voy a unir, ya saben que ese es el procedimiento que haré. Bueno, y ahora tengo una otra figura semejante, ¿sí? Que es el triángulo de color rojo, que es semejante a esta figura que está acá, ¿sí? Solo que la razón va a ser de 1 a 3, es decir, que cuando si tuviéramos las dimensiones y hiciéramos la razón entre cada uno de sus lados, pues pasaría de que sería un tercio. La razón sería un tercio. Aquí no se ve bien, ¿verdad? Porque obviamente no me quedó recta las líneas. Pero si me hubiera quedado recto, pues se viera exactamente como la figura, porque tendría que estar un poquito más abajo. Pero creo que sí me entendieron qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Sí, tienen un polígono, sí, en este caso un triángulo, ¿verdad? Y pues si le piden uno que es el del doble, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pues ubican un punto a la distancia que lo quieran, ¿verdad? Por ejemplo, si le dicen el cuádruple a 4 centímetros, ¿verdad? Sí, lo ubican, ¿de acuerdo? Por acá, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí comienzan a trazar los puntos, estos se llaman homotesias, ¿verdad? Pueden trazar los segmentos que pasen por los vértices, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego, pues, si fuera 4 la dimensión, ¿verdad? Entonces comienzan a medir, ¿verdad? Y lo trazan de esa forma. Por ejemplo, a 4 centímetros acá, al punto, ¿sí? Otro por acá 4 centímetros. Y otro acá, pues, este de acá a acá 4 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y al unirlos, pues, se les va a quedar otra figura semejante, solo que al hacer la razón entre ellas, pues, sería el cuádruple. Esas son homotesias. En realidad se llaman proyecciones. De hecho, ese principio homotético es el que se utiliza en los focos para proyectar la iluminación hacia el frente. Así funcionan los focos. En realidad, pues, cuando una figura es una figura circular, es una homotesia circular la que se está proyectando. Esa es la gran aplicación de esto. Pues eso es lo que... ¿Cómo? Ok. ¿Cómo hago el trazo? ¿Cómo así? No, 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 no. Ajá, aquí está la línea en medio. Sí. Ujú, exacto. Trataré de hacer otro que quede un vértice más al centro. Otro triángulo. ¿Sí?
Ujú. Por ejemplo, este. Y aquí coloco un punto acá, ¿sí? Y luego, a partir de ese punto, comienzo a trazar segmentos que pasen por cada uno de los vértices, ¿ya? ¿Sí? Luego, a partir de este punto, trazo otro segmento que pase por este vértice, y luego a partir de este punto, trazo otro segmento que pase por el otro vértice, ¿ya? Y vaya, por ejemplo, para que me quede bien, mido, por ejemplo, acá, esta es una pulgada, ¿verdad? Mido una pulgada. Entonces estaría por ahí, en ese punto, y lo escribo ahí. Ahí lo señalo, ¿verdad? A partir de este vértice, mido una pulgada de distancia. A partir de este otro vértice, mido otra pulgada de distancia, ¿sí? Y a partir de este otro vértice, mido otra pulgada de distancia, ¿ya? Que creo que quedaría por acá, ¿ya? Y pues al unirlo, se me genera otra figura semejante, parecida a la anterior, ya al unir los vértices, ¿sí? Y es una figura más grande, ¿verdad? Porque hemos hecho hacia frente. Si lo hacemos hacia atrás, pues sería más pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacemos hacia atrás, si le damos una distancia de 1 centímetro, vale, lo voy a hacer, de 1 centímetro a partir del vértice, ¿sí? Veamos, aquí los centímetros son estos, perdón. Ajá, 1 centímetro a partir del vértice, exactamente. Voy a hacerlo, gracias, gracias, muy amable. Entonces, lo hacemos a partir de acá, voy a calcularé 1 centímetro, ¿verdad? Aquí, luego aquí 1 centímetro, y luego acá 1 centímetro, ¿sí? Sería un poco más, sí también.